Hay conversaciones que nunca debieron ser las últimas. Hay palabras que se quedan flotando en el aire sin que nadie sepa que iban a ser las definitivas. Y hay noches que parecen normales, noches que parecen como cualquier otra, hasta que de repente todo cambia y ya no hay manera de volver atrás. Esta es la historia de una de esas noches. La historia de una mujer que construyó un imperio desde el dolor, que cantó sus heridas frente a millones de personas, y que la madrugada del 9 de diciembre de 2012 se subió a un avión sin saber que esa sería la última vez que pisaría suelo mexicano. Pero antes de ese avión, antes de ese despegue, hubo algo que muy poca gente conoce. Hubo una conversación familiar que, según los rumores que circularon después, cambió el tono de esa última noche. Y nadie, absolutamente nadie, puede decir con certeza qué fue lo que realmente se dijo. Se dice que Jenny Rivera llegó a Monterrey diferente esa última semana, que algo en su mirada no era lo mismo, que quienes la conocían de verdad, los que la veían más allá de los reflectores, notaron algo que no supieron descifrar hasta que ya era demasiado tarde. ¿Qué estaba cargando Jenny Rivera esos últimos días? ¿Qué conversación familiar ocurrió horas antes del accidente? ¿Y por qué hay personas que hasta hoy prefieren no hablar de lo que saben? Vamos a explorar todo eso. Pero para entender el final, primero hay que entender el principio. Jenny Rivera no nació siendo la diva de la banda. Nació siendo la hija de Pedro Rivera en Long Beach, California, un 2 de julio de 1969. Nació en una familia inmigrante mexicana, donde el dinero era escaso, pero la música era abundante. Su padre había llegado desde México con un sueño y unas manos vacías, y con el tiempo construyó Cintas Acuario, el sello discográfico que eventualmente lanzaría a sus propios hijos al estrellato. Pero el camino de Jenny no fue directo, no fue limpio, no fue fácil. A los 15 años quedó embarazada. A los 17 ya era madre de 2 hijos. Se casó joven, se divorció, volvió a casarse, volvió a divorciarse. Vivió en pobreza mientras intentaba salir adelante, mientras estudiaba, mientras cuidaba niños ajenos para pagar sus propias cuentas. Hay una versión de Jenny Rivera que muy poca gente recuerda, la versión antes de la fama, la versión que dormía en un carro con sus hijos porque no tenía a dónde ir. Esa versión es la que explica por qué, cuando finalmente llegó el éxito, Jenny no lo soltó por nada del mundo. Empezó a cantar en los años 90, en pequeños bares, en eventos modestos, en lugares donde la gente llegaba más a tomar que a escuchar. Pero Jenny cantaba con algo que no se aprende en ninguna escuela de música. Cantaba con verdad, cantaba con cicatrices. Y eso la gente lo siente, eso no se puede fingir. Sus primeras canciones pasaron casi desapercibidas. El mundo de la banda y el regional mexicano era un mundo de hombres, un mundo donde las mujeres cantaban baladas románticas o canciones de desamor suave. Jenny llegó a hablar de infidelidades con nombres y apellidos, de borrachos, de mujeres que se quedan y de mujeres que se van, de la realidad cruda de vivir en los márgenes, y eso generó un fenómeno que nadie había visto antes. Las mujeres mexicanas y mexicoamericanas, que nunca se habían sentido representadas en la música popular, de repente tenían una voz. Tenían a alguien que cantaba lo que ellas vivían, pero no se atrevían a decir. Jenny Rivera se convirtió en esa voz antes de que nadie le diera un Grammy, antes de que las revistas la pusieran en portada, antes de que los estadios se llenaran con su nombre. Y aquí viene el primer gancho real de esta historia. Porque hay algo que se rumorea desde hace años y que nunca ha sido confirmado ni desmentido oficialmente. Se dice que en los meses previos al accidente, Jenny Rivera estaba considerando retirarse de la música, no hacer una pausa, no tomarse un descanso, retirarse, dejar todo. Y eso, en el contexto de lo que vino después, cambia absolutamente todo. Pensemos en eso por un momento.
Una mujer en la cima de su carrera, con más de 15 millones de álbumes vendidos, con una fortuna estimada en decenas de millones de dólares, con programas de televisión, con negocios, con una marca personal que era prácticamente una institución, pensando en dejarlo todo. ¿Por qué? ¿Qué estaba viendo Jenny Rivera desde adentro que nosotros no podíamos ver desde afuera? Para entender eso hay que hablar del costo real de ser Jenny Rivera. Y ese costo fue altísimo. El éxito de Jenny llegó de manera explosiva en los primeros años del 2000. La diva de la banda empezó a llenar estadios. Sus álbumes debutaban en los primeros lugares de las listas. Las entrevistas se multiplicaron. Las giras se volvieron maratónicas. Y mientras todo eso pasaba, Jenny Rivera seguía siendo madre de 5 hijos, seguía siendo hija, seguía siendo hermana, seguía siendo una mujer con una vida personal que se complicaba cada vez más. Sus matrimonios fueron tormentosos. El segundo matrimonio, con Juan López, terminó en escándalo cuando se reveló que él había abusado sexualmente de la hija mayor de Jenny, Chiquis, y de su hermana Rosy. Ese momento fue devastador. Fue uno de esos momentos que marcan a una persona para siempre, que cambian la manera en que uno mira el mundo, la manera en que uno confía, la manera en que uno se relaciona con las personas más cercanas. Jenny lo habló públicamente, con una valentía que muy pocos artistas tendrían. Se paró frente a los micrófonos y habló de lo que había vivido, de lo que sus hijos habían vivido, y eso la hizo más grande todavía. Pero también la dejó más expuesta, más vulnerable, porque cuando uno abre esas heridas en público, cuando uno convierte el dolor privado en discurso público, hay un precio que se paga después, en la soledad, en el silencio, cuando se apagan las cámaras. El tercer matrimonio fue con Esteban Loaiza, el ex lanzador de béisbol de Grandes Ligas. Se casaron en septiembre de 2010. Parecía el capítulo feliz que Jenny se merecía. Parecía el amor estable que siempre había buscado. Pero los rumores que surgieron después del accidente apuntan a que ese matrimonio estaba en crisis severa en los últimos meses de la vida de Jenny. Y algunos de esos rumores van más allá de una simple crisis de pareja. Se rumorea, y hay que subrayar eso, se rumorea que Jenny Rivera había descubierto algo sobre Esteban Loaiza en las semanas previas al accidente. Algo que, según distintas versiones que circularon en medios y redes sociales, había destruido la confianza que ella había depositado en él. Nadie puede confirmar qué fue exactamente lo que descubrió. Nadie que esté dispuesto a hablar con nombre propio. Pero esa sombra existe. Esa sombra está ahí. Y entonces uno se pregunta, ¿llegó Jenny Rivera a Monterrey esa última semana cargando esa sombra? El concierto del 8 de diciembre de 2012 en el Estadio Monterrey fue extraordinario. 40.000 personas. Jenny Rivera en su mejor momento artístico. Cantó durante horas. Habló con el público. Lloró. Rió. Fue completamente ella. Quienes estuvieron ahí dicen que fue uno de los mejores conciertos de su carrera, que había algo especial en ella esa noche. Algo que en ese momento parecía plenitud, pero que después, con el peso de lo que vino, algunos reinterpretaron como despedida. Eso es lo que hace tan extraño todo esto, que las mismas imágenes, las mismas palabras, los mismos gestos se pueden leer de maneras completamente distintas dependiendo de lo que uno sabe o cree saber. Después del concierto vino la conversación. La conversación familiar que da título a este video. Y aquí es donde las versiones se bifurcan, donde los testimonios se contradicen, donde el rumor y la realidad se mezclan de una manera que es casi imposible separar. Lo que se sabe con certeza es que esa noche, en el hotel donde se hospedaba Jenny y su equipo, hubo una reunión con familiares. Lo que se sabe es que no fue una reunión tranquila. Lo que no se sabe, lo que nadie ha podido confirmar de manera definitiva,
es exactamente qué se habló, quién dijo qué y cuál fue el estado emocional con el que Jenny Rivera se fue a dormir esa noche. Hay testimonios de personas cercanas que dicen que Jenny estaba alterada, que lloraba, que había discutido con alguien de su familia sobre algo que venía acumulándose desde hacía meses. Otros dicen que eso es completamente falso, que Jenny estaba tranquila, que estaba feliz por el éxito del concierto, que habló con sus hijos por teléfono antes de acostarse y que sonaba bien. ¿Cuál versión es la verdadera? Posiblemente ninguna al 100%. Posiblemente la verdad está en algún punto intermedio que nadie puede ver desde afuera. Pero hay algo que sí se puede rastrear con mayor precisión, y es el contexto familiar de los meses previos. Porque la relación de Jenny Rivera con su familia, especialmente con su hija mayor Chiquis, había atravesado una tormenta terrible en ese periodo. El rumor que más circuló, el que más daño hizo, el que Jenny Rivera nunca desmintió públicamente de manera categórica antes de morir, fue que había una supuesta relación entre Chiquis y Esteban Loaiza. Un rumor devastador. Un rumor que, si era cierto, representaba una traición doble del esposo y de la hija. Un rumor que, si era falso, había envenenado de todas maneras la relación entre madre e hija en los últimos meses de la vida de Jenny. Jenny excluyó a Chiquis de su testamento. Eso es un hecho documentado. Lo que no está documentado, lo que permanece en el terreno del rumor y la especulación, es si esa decisión fue el resultado de una convicción firme sobre la traición o si era el resultado del dolor no procesado, de la herida fresca, de una reacción que, en otras circunstancias, podría haber cambiado. ¿Se habló de eso en la conversación familiar esa noche en Monterrey? Hay personas que dicen que sí, que ese fue precisamente el tema central de la discusión, que Jenny y un familiar cercano hablaron de Chiquis, del testamento, de la posibilidad de reconsiderar ciertas decisiones. Y hay personas que dicen que eso es una narrativa construida después de los hechos, que nadie puede saber con certeza lo que se habló en esa habitación. Lo que sí es cierto es que Chiquis Rivera, años después del accidente, habló de la culpa que cargó durante mucho tiempo, de no haber podido resolver las cosas con su madre antes de que todo terminara, de vivir con la pregunta de qué hubiera pasado si hubieran tenido más tiempo. Eso no es rumor. Eso es algo que Chiquis dijo con sus propias palabras en distintas entrevistas. Y eso dice mucho sobre el estado en que quedaron las cosas. Pero volvamos a esa noche, porque hay otro elemento que pocas veces se menciona cuando se habla del accidente de Jenny Rivera. Un elemento que tiene que ver con el avión en sí mismo y con las decisiones que se tomaron esa madrugada. El vuelo estaba programado para muy temprano, la madrugada del 9 de diciembre. El avión era un Learjet 25, una aeronave pequeña, de los años 70, que había tenido varios propietarios y que, según las investigaciones posteriores, presentaba condiciones que generaron preguntas muy serias. Los pilotos también generaron preguntas. Su experiencia con ese modelo específico de avión, los tiempos de descanso antes del vuelo, las condiciones en que llegaron a ese vuelo, todo eso se convirtió en parte de la investigación oficial, que señaló múltiples factores de riesgo que en circunstancias normales deberían haber impedido que ese vuelo despegara. ¿Por qué despegó entonces? ¿Quién tomó la decisión final de abordar ese avión en esas condiciones? ¿Hubo alguna conversación sobre cambiar los planes, retrasar el viaje, tomar otra ruta? Se rumorea que al menos una persona del equipo expresó incomodidad con el avión, que hubo comentarios sobre el estado de la aeronave antes de abordar. Pero Jenny Rivera tenía compromisos. Tenía entrevistas programadas en la Ciudad de México para el día siguiente. Tenía una agenda que no esperaba. Y aquí hay algo que vale la pena reflexionar. Porque este es un patrón que se repite en muchas tragedias similares. El peso de los compromisos,
La presión de no cancelar. La lógica de que si se ha hecho 1000 veces antes, la vez 1001 también saldrá bien. Esa lógica que es completamente humana y completamente razonable, y que sin embargo a veces conduce a los peores desenlaces. A las 3:30 de la madrugada aproximadamente, el Learjet despegó del Aeropuerto Internacional de Monterrey. A bordo iban Jenny Rivera, su abogado, su maquilladora, su publicista, su representante deportivo y los 2 pilotos. 7 personas en total. Minutos después del despegue, el avión desapareció de los radares. Los restos fueron encontrados horas después en la Sierra de Iturbide, en el estado de Nuevo León. La magnitud del impacto fue tal que la identificación de las víctimas fue un proceso largo y complejo. No hubo sobrevivientes. La noticia llegó al mundo en la mañana del 9 de diciembre de 2012 y produjo una conmoción que es difícil de describir si no se vivió en ese momento. Jenny Rivera tenía 43 años. Estaba en la cima. Estaba produciendo su álbum en inglés, que iba a ser su lanzamiento hacia el mercado anglosajón. Estaba grabando para televisión. Estaba en todas partes. Y de repente no estaba en ninguna. El duelo fue colectivo y masivo. En México, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Gente que no la conocía personalmente lloraba en las calles. Sus canciones sonaban en las radios sin parar. Los estadios se llenaron de velas y flores, porque Jenny Rivera no era solo una artista, era un símbolo. Era la prueba de que se podía venir de la nada y llegar a todo. Era la voz de millones de personas que nunca habían tenido voz. Y entonces llegó la segunda ola de dolor. No el duelo por su muerte, sino las preguntas que vinieron después. Las revelaciones, los documentos, los rumores que se convirtieron en certezas y los rumores que siguen siendo rumores. El testamento fue uno de los primeros detonadores. Jenny había excluido a Chiquis. Había dejado instrucciones muy específicas sobre sus bienes, sobre la custodia de sus hijos menores, sobre el manejo de su legado. Ese documento generó una disputa familiar que se desarrolló en parte de manera pública y que dejó al descubierto las tensiones que existían dentro de la familia Rivera en los últimos meses de la vida de Jenny. Pedro Rivera, el patriarca, tomó el control de partes del legado artístico de su hija. Los hermanos de Jenny, Lupillo Rivera entre ellos, navegaron de maneras distintas el duelo y la herencia de ese legado. Y Chiquis Rivera comenzó su propio camino artístico. Un camino que siempre estuvo marcado por la sombra de su madre, por el amor y por el conflicto que nunca pudieron resolver en vida. Años después, Chiquis habló de haber encontrado una especie de reconciliación simbólica con la memoria de su madre, de haber entendido, desde su propia perspectiva, cosas que en el momento del conflicto era imposible ver con claridad, pero también dejó claro que hay preguntas que no tienen respuesta, que hay conversaciones que no se pudieron tener, que hay un vacío que no se llena. Y eso nos regresa a la pregunta original. A esa conversación familiar en Monterrey, la noche del 8 de diciembre de 2012. ¿Qué se dijo? ¿Hubo algo que se quedó sin decir? ¿Hubo algún momento en que Jenny Rivera estuvo a punto de decir algo importante y no lo dijo? ¿Hubo algún momento en que alguien del círculo familiar estaba listo para dar un paso hacia la reconciliación y algo lo impidió? Nadie lo sabe con certeza. O si alguien lo sabe, no ha hablado. Y eso es quizás lo más perturbador de todo, que la respuesta existe, en algún lugar, en la memoria de alguien que estuvo en esa habitación esa noche, y que por razones que solo esa persona entiende, esa respuesta no ha llegado al mundo. Hay una pregunta más que circula en los círculos de personas que conocieron a Jenny de cerca. Una pregunta que tiene que ver con su estado de ánimo en los días previos al accidente, que va más allá de la relación con Chiquis, más allá del matrimonio con Esteban, más allá de los negocios y la carrera.
Se rumorea que Jenny Rivera estaba atravesando una crisis personal profunda en los últimos meses de su vida. No una crisis artística, no una crisis financiera, una crisis existencial. Una pregunta sobre el sentido de todo lo que había construido, sobre si el precio que había pagado para llegar donde estaba había valido la pena, sobre qué quedaba de Dolores Jenny Rivera Saavedra, la niña de Long Beach, debajo de todo el brillo y toda la leyenda de la diva de la banda. Eso no lo dijo nadie en cámara. Pero hay entrevistas de los meses previos donde Jenny Rivera hablaba con una profundidad inusual sobre el agotamiento, sobre la soledad, sobre la dificultad de separar la vida real de la vida pública. Hay un momento en particular, en una entrevista que se viralizó después de su muerte, donde Jenny dice algo que en el contexto de todo lo que vino después suena diferente. Dice que hay cosas que uno carga solo, que hay cosas que uno no puede poner en una canción, ni en una entrevista, ni en ningún lado, que simplemente se cargan. ¿Qué estaba cargando Jenny Rivera que no cabía en ninguna canción? Esa pregunta no tiene respuesta oficial, pero hay personas que estuvieron cerca de ella en esos últimos meses que dicen, en privado, que Jenny Rivera estaba más cansada de lo que mostraba. Que la máscara de fortaleza que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de tantos años se estaba haciendo más pesada. Que había momentos, en privado, donde la energía desbordante que todos veían en el escenario daba paso a un silencio que era difícil de interpretar. Eso no significa que Jenny Rivera no quisiera vivir. Eso no significa que la tragedia tuviera otro origen que no fuera el accidente que fue. Significa simplemente que había una dimensión de esa mujer que el público nunca vio completamente. Una dimensión que quizás sus hijos intuían, que quizás algunos miembros de su familia conocían mejor que otros, y que quizás fue el tema de más de una conversación en los meses y semanas previos a esa madrugada de diciembre. El legado de Jenny Rivera es inmenso y es complejo. No es solo musical, es cultural, es político, en el sentido más amplio de la palabra. Jenny Rivera demostró que las mujeres mexicanas y mexicoamericanas podían ocupar espacios que durante décadas les habían sido negados. Demostró que hablar de la realidad sin filtros era viable en la música popular. Demostró que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una forma de conexión que podía llenar estadios. Pero el legado también incluye las contradicciones, la familia fragmentada, los conflictos no resueltos, la vida que se construyó sobre la base del sacrificio constante, el precio que pagaron sus hijos por crecer en el ojo del huracán público, el precio que ella misma pagó por ser siempre la diva de la banda antes que cualquier otra cosa. Han pasado más de 12 años desde esa madrugada en Nuevo León. Chiquis Rivera es hoy una artista establecida en su propio derecho, con sus propios discos y sus propias controversias. Los hijos menores de Jenny crecieron bajo la tutela de distintos miembros de la familia. El negocio alrededor del nombre y la música de Jenny Rivera sigue siendo significativo, y las canciones siguen sonando. Eso es algo que vale la pena detenerse a pensar. Las canciones de Jenny Rivera siguen sonando. Las escuchan las niñas que tenían 5 años cuando ella murió y que la descubrieron después, a través de playlists y videos de YouTube. Las escuchan las mujeres de 50 y 60 años que lloraron el día del accidente y que la siguen poniendo cuando necesitan sentir algo verdadero. Las canciones siguen cumpliendo la misma función que cumplieron siempre, que es decir en voz alta lo que mucha gente siente pero no puede decir. Eso es un legado que ninguna conversación, ningún conflicto familiar, ninguna disputa por un testamento puede borrar. Pero hay algo que permanece en el aire. Algo que no se resuelve solo con la música y con los recuerdos. Hay algo que permanece en las preguntas sobre esa última noche, en los silencios de las personas que estuvieron ahí, en los testimonios que se contradicen, en los rumores que nunca se confirmaron ni se desmintieron del todo.
¿Qué ocurrió realmente en esa conversación familiar? ¿Fue una discusión que dejó heridas? ¿Fue un intento de reconciliación que quedó incompleto? ¿Fue algo completamente diferente de lo que los rumores sugieren? ¿O fue simplemente una noche normal? Una noche de personas cansadas después de un gran concierto, que hablaron de cosas cotidianas sin saber que no habría más noches como esa. La verdad honesta es que no lo sabemos. La verdad honesta es que quizás nunca lo sabremos. Y eso, en cierta manera, es parte de lo que hace tan difícil el duelo por Jenni Rivera. No solo la pérdida del artista, no solo la pérdida de la madre y la hija y la hermana, sino la pérdida de todas las conversaciones que no se tuvieron, de todas las reconciliaciones que quedaron pendientes, de todas las palabras que se quedaron sin decir. Hay una imagen que queda. Jenni Rivera en el escenario de Monterrey, la noche del 8 de diciembre de 2012, frente a 40.000 personas, cantando con todo lo que tenía, sonriendo, llorando de emoción, hablando con el público como solo ella sabía hacerlo, con esa mezcla de intimidad y espectáculo que era su marca. 40.000 personas que en ese momento estaban viendo a la diva de la banda en su máxima expresión. 40.000 personas que no sabían que estaban viviendo la última actuación de Jenni Rivera, que no sabían que esas horas eran las últimas, que no sabían que la mujer que tenían frente a ellos, que parecía invencible, que había sobrevivido todo lo que había sobrevivido, que había construido lo que había construido desde donde había empezado, se iría antes del amanecer. Nadie lo sabía, ni siquiera Jenni. O quizás sí lo intuía. Quizás había algo en ella esa noche que sabía que era un momento irrepetible. Quizás por eso cantó como cantó. Quizás por eso habló como habló. Quizás por eso, en esa última noche frente a su público, fue completamente ella. Hay artistas que duran para siempre, precisamente porque se fueron antes de que la vida pudiera desdibujarse. Hay artistas cuya imagen queda congelada en su momento de mayor intensidad. Jenni Rivera es una de ellas. Tenía 43 años. Estaba en su mejor momento artístico. Estaba produciendo su álbum en inglés. Estaba construyendo el siguiente capítulo. El siguiente capítulo no llegó, pero los capítulos que dejó son suficientes para décadas de análisis, de emoción, de reconocimiento, de gratitud. Eso es lo que queda. Eso es lo que permanece cuando los rumores se apagan y las disputas se agotan y el tiempo hace su trabajo. La voz, las canciones, la historia de una mujer que empezó desde abajo y llegó tan alto que su caída se sintió como un terremoto en 2 países. Y esa conversación familiar, la que ocurrió antes del accidente, la que nadie puede describir con certeza absoluta, forma parte también de ese legado, porque nos recuerda algo que es fácil olvidar cuando uno mira a alguien desde el escenario o desde la pantalla, que detrás de cada figura pública hay una persona. Una persona con conflictos familiares y palabras no dichas y conversaciones que quedaron a la mitad. Una persona que al final del día, cuando se apagan los reflectores, es solo una persona. Jenni Rivera fue muchas cosas. Fue una artista extraordinaria. Fue una sobreviviente. Fue un símbolo. Fue una madre que amó a sus hijos con una intensidad que a veces se confundió con dureza. Fue una hija, una hermana, una mujer que cargó más de lo que cualquier persona debería cargar. Y fue alguien que tuvo una última conversación con su familia la noche antes de subirse a ese avión. Una conversación que nadie puede repetir. Una conversación que se quedó en esa habitación de hotel en Monterrey, guardada en la memoria de las personas que estuvieron ahí, sin que el mundo pueda saber con certeza qué se dijo, qué quedó sin decirse, qué hubiera cambiado si hubiera habido una hora más, o un día más, o un año más. Eso es lo que más duele de las muertes repentinas.
No el final en sí mismo, sino todo lo que no alcanzó a ocurrir. Todas las conversaciones que se quedaron pendientes. Todos los malentendidos que podían haberse resuelto. Todos los abrazos que podían haberse dado. Jenny Rivera se subió a ese avión antes del amanecer del 9 de diciembre de 2012 y se llevó consigo, entre muchas otras cosas, la versión definitiva de lo que ocurrió en esa última conversación familiar. Nosotros solo tenemos los rumores, los fragmentos, las interpretaciones y la música. Siempre la música. Que descanse en paz, Dolores Yanni Rivera Saavedra. La niña de Long Beach que se convirtió en la diva de la banda. La mujer que le dio voz a millones de personas que no tenían voz. La artista que cantó sus heridas y convirtió el dolor en arte. Y que las conversaciones que quedaron pendientes encuentren algún día, de alguna manera, la manera de completarse. Porque eso también forma parte del legado, la capacidad que tenemos, los que quedamos, de terminar las conversaciones que los que se fueron no pudieron terminar.